siempre había querido tener algún negocio. Eso era como que mi idea, pero nunca lo había hecho, ni siquiera estudié eso. Estudié telecomunicaciones. Oh, ¿en serio? Justo el día de mi cumpleaños me llaman a las 8 de la mañana, 8:30. Me llaman y me dicen que el préstamo está aprobado. Desde el primer momento que abrí las puertas noté, o sea, una acogida impresionante. Todo puede dar mucho dinero en realidad, pero todo depende cómo lo hagas. Hagas lo que hagas, intenta hacerlo diferente y bien. A ver, si yo estudié odontología, no estoy estudiando ninguna carrera que a mí me proporcione cómo llevar un negocio. Todo lo que tú quieras hacer, o casi todo lo que tú quieras hacer, ya está en YouTube. Quizás en vez de ver 3 horas de TikToks que quizás te suben mucho o nada, pues dediques 3 horas a ver algo que quizás te pueda. René, gracias por estar acá, gracias por aceptar esta invitación. Nada, o sea, la gente seguramente se estará preguntando con quién estamos hoy y con quién tenemos el privilegio de hablar. Así que me encantaría que te presentes un poquito, no sé, si tuviéramos un café y tuvieras que presentarte por primera vez con alguien, ¿cómo te presentarías para que esa persona te conociera? Depende de quién sea la persona. Ah, ok. Ah, A ver, bueno, mi nombre es René. em, Tengo 30 años. Soy un emprendedor lojano. Aquí en Loja, pues me conocen sobre todo por India, que al final es como que es lo que me ha caracterizado desde que empecé hace 8 años con Indian, pues, wow. eh, pues ya la gente me conoce por eso, pero bueno, al final también hago más cositas por ahí, pero digamos que Indian Esa es es todo. Sí, tu principal, digamos, labor. es lo que me da de comer. Súper bien. Cuéntame un poquito sobre eso. Me interesa saber eh, tu historia con Indian. ¿Cómo tú empiezas un proyecto así? Bueno, ahora vemos obviamente los frutos. Me imagino que al principio no fue así. Tú, no sé, ¿te apasionaba esto de la barbería? ¿Cómo aprendiste acerca del tema? Y sobre todo, ¿cómo empezó este proyecto para ti? Bueno, verás que esto empieza hace 8 años que vine aquí a Ecuador. Yo antes vivía en España. Viví 16 años, viví en España. Prácticamente toda mi vida. Wow. Desde los 6 años hasta los 22. Ok. Bueno, hasta los 21, 22, viví en España. Y cuando vengo aquí a Loja, bueno, yo ya conocí a Loja porque al final mi familia siempre hemos venido aquí, pero digamos que nunca había venido a vivir como tal. Solo, Solo, sí, de vacaciones y poco más. ok. Y cuando vengo a Loja a vivir, la típica que cualquier chico de 20 y tantos años, a ver dónde me cortó el cabello. Entonces empiezo a ir de un lugar a otro y había unas cosas que me gustaban, otras cosas que no me gustaban. Entonces así iba de un lugar a otro, digámoslo así. Ok. Y em, siempre había querido tener algún negocio. Eso era como que mi idea, pero nunca lo había hecho, ni siquiera estudié eso. Estudié telecomunicaciones. Oh, ¿en serio? Exactamente. Entonces no, digamos que no tenía nada que ver. Ya. Incluso estaba en la carrera de telecomunicaciones de ingeniería cuando empezó India. Entonces, pero fue después de un viaje. Me fui al Perú, me fui a Lima, me fui a Cusco, hacia todas estas ciudades de allí. Y en Perú las barberías estaban como muy de moda, estaban por todo lado y barberías muy bonitas. Wow, ok. Entonces yo decía: "Oh, esto no hay en Loja". Y en verdad en España, al menos donde la ciudad donde yo vivía, sí habían cosas mejores de lo que había aquí, pero no habían tantas cosas, digamos así, espectaculares. Pero digamos que lo que encontraba aquí ni siquiera cumplía con lo mínimo que exigía como para cortarme el cabello. Ok. Entonces, después de que vengo del Perú, hablo con un amigo mío que se llama Leonardo Villavicencio, que es el arquitecto que creó Indian. Le cuento la idea: "Mira, quiero hacer esto, tal y cual". Y me dice: "Ok, lo voy a plasmar". Y cuando él me enseña el primer, render de un diseño, le digo: "Pues están locos". Le digo: ¿A dónde vas con esto? ¿Cuánto cuesta esto?". Que ustedes estaba súper bien, que en realidad fue el primer diseño y casi lo hicimos al 90% tal cual que él lo creó la primera vez, digamos, lo hicimos real. Ciertas cosas, pues sí, las tuvimos que cambiar, pero no tanto porque, digamos, él ponía unas espadas en una pared. Entonces, ese tipo de decoración, pues no la encontrábamos, pero digamos que l lo hicimos tal cual. Ok.
Entonces yo le decía, pero estás loco, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo te dije algo pequeño, lo típico, ¿no? Cuando uno tiene encima poca edad y no tiene experiencia y Totalmente. siempre hay ese miedo al fracaso y en fin, es como que yo le decía algo pequeño, algo para estar yo, estar una persona más como máximo, en fin. Ya, Entonces me decía, no, hombre, si ya haces las cosas, haz bien, en Loja no hay nada por el estilo, hagamos esto, te va a ir bien, la. ya, Y yo le dije, bueno, ¿cuánto me va a costar esto, no? Entonces me dijo que con $20,000 podía empezar. Y entonces yo le dije, pero bueno, vamos a ver, tal y cual. Pongo, lo- pongo los papeles en el banco para pedir el préstamo. Y bueno, fue coincidencia también. Justo el día de mi cumpleaños me llaman a las 8 de la mañana, 8:30. Me llaman y me dicen que el préstamo está aprobado. Entonces yo dije, oh, Dios mío, menudo regalo. Entonces ahí estábamos hablando del 15 de noviembre del 2018. okey, Y inmediatamente le llamo a Leo y le digo, Leo, lo hacemos. ya, Entonces ahí comienza India. En ese momento empezamos ya a construir, ya teníamos todos los diseños hechos, teníamos el local, ya teníamos todo, solo estábamos esperando, como quien dice, el dinero. Y ya está, el va a poder, que es más, Leo me decía, tranquilo, yo pongo mi dinero y cuando te den el préstamo, te devuelvo. Y digo, no, y porque luego no me lo dan y, claro, claro, o o sea, sea, hay ese miedo, sí, sí, ¿no? Mm, no, no, entonces ahí empezó. Pero a diferencia de los demás negocios, si bien es cierto, yo, desde el primer momento que abrí las puertas noté, o sea, una acogida impresionante. También es cierto, y ahora ya me doy cuenta, yo pensaba que era como algo raro, digamos así, pero me doy cuenta que aquí en Loja los negocios cuando recién abren y son nuevos, sí es como que la gente le cae mucho, baja mucho, pero luego se apaga. sí, 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 Pero en mi caso, pues, podría decir que no sucedió tanto así. En realidad, hablaste de que ahora se ven los frutos, pero yo creo que siempre vi los frutos y el año pasado me tiraron un balde de agua fría en la cabeza. Entonces, el año pasado fue la primera vez que me vi en una situación de riesgo, digámoslo así, de riesgo de qué pasará con el negocio, bla, bla, bla. Entonces ahí empieza todo, empieza con mucha acogida, la gente viendo cómo hacemos las cosas, entregándole algo diferente a la gente, desde la música, desde el ambiente. claro, Entonces, desde la manera hasta cómo ir y todo, ¿no? Si reservas, si hay una base de datos, unas redes sociales activas. Entonces, eran cosas que en ese momento pues nadie lo hacía, ¿no? toca. Entonces, Ahí vamos hablando de 2000, sí, ya 19, digámoslo. guau, sí, estaba Sí, entonces la gente pues le gustaba mucho y la verdad que estoy muy contento porque, bueno, hay gente que me conoce desde hace mucho tiempo y cuando converso con ellos me dicen, oye, gracias a ti las barberías en Loja de todas son mejores. Y le digo, bueno, sí está el estándar, claro, exactamente. Digo, bueno, me alegro que sea así, porque es verdad, porque hay gente que viene de Cuenca, de Quito, y dice, oye, no encuentro algo así en mi ciudad, de Machala. Y es verdad, gente, yo me pongo a ver barberías en Cuenca y no tienen esos estándares que tenemos aquí en Loja. total. Y evidentemente esta es un poco más fuerte, bueno, competencia local, al final ellos saben que si no hacen las cosas tal cual, que por un lado me alegro, pero por otro lado es como que más trabajo. Total. Sí, entonces más trabajo que tengo que hacer como para, digamos, seguir marcando ese estándar, que no siempre se puede hacer bien, pero digamos que hay que hacerlo. Ujú. Buenísimo. Qué chévere, René. Qué locura. O sea, y bien dicen que cada historia es tan distinta y tan única. Algo que me llama la atención es que me dices que, o sea, tú estabas estudiando telecomunicaciones. Cuando inicia Indian, o sea, ¿quién eran los barberos? O sea, ¿tú ya conseguiste la gente o tú mismo te pusiste Verás, como, justamente empezamos en el mes de diciembre, que habían justo las vacaciones de Navidad. ya, Entonces empecé a cortar yo, ok, ya, mientras buscaba a alguien que me ayude. Entonces, la primera persona al que lo contrato la primera, segunda semana de enero. Justo ya tenía que entrar a la U, entonces estaba como muy preocupado y tal, ya, porque decía, joder, tengo que volver a clases, tal, y consigo una persona que me echaba una mano. Entonces, él, digamos, estaba cuando yo estaba en clases y luego me incorporaba yo. ok, Luego no pasó ni un mes que un sábado esta persona y yo ya no nos dábamos abasto. Entonces le llamo a mi madre porque mi madre también sabe cortar el cabello, ok, más ella la que me enseñó. Le llamo: "Ma, por favor venga que no nos damos a", y cortamos. Digo: "No, necesito contratar otra persona". Entonces contraté otra persona más. ok, Y igual, pasó un mes más, llega otro sábado,
porque sábado por fe es el día que más gente va. Y ya no nos dábamos abasto, ni los dos, ni conmigo, o sea, 3 personas. Llamé a mi madre nuevamente: "Por favor, venga ya, no, tal y ve". Y ahí ya contraté a otra persona más. Y entonces ya con 3 personas y conmigo como comodín, entre comillas, Sí. sí nos dábamos abasto. Okey. Pero había ratos que me decían los chicos: "René, nos falta gente, tal y cual". Pero como solo teníamos 4 puestos, entonces no iba a contratar a otra persona porque, digamos que yo también quería cortar, porque a mí una de las cosas que más me gusta en realidad es cortar el cabello. Guau, Sí, bien. me gusta, es algo que siempre, me ha gustado, entonces, Lo disfrutas, ya. sí, lo hago bien. Mm, Lo hago bien, para mí es, relajante, para mí es como que, no sé, es una actividad, un pasatiempo que me agrada mucho. total. Y creo que eso también es una de las claves, ¿no? Porque al final estar tantos años haciendo lo que te gusta, pues te permite alargar esos años, porque si no haces lo que te gusta, es como que todo le ves El el pe pero, sí, el es pero. es verdad. Entonces, bueno, ahí empecé contratando a estas personas y hasta que llegó un momento dado que dije, a ver, la carrera, mm, no me estaba gustando mucho. ¿En qué semestre estabas? En ese momento creo que ya estaba en cuarto, en quinto, Okey. no me estaba gustando mucho. Yo ya estudié telecomunicaciones en España, instalador de telecomunicaciones. Aquí en la técnica había una carrera similar que se llamaba electrónica y telecomunicaciones. Entonces no me gustaba porque no se da nada de telecomunicaciones, solo se da electrónica y no me apunté para electrónica. Okey. Entonces dije, bueno, voy a, voy a apostar por la barbería, por el negocio y tal. Y le aposté por el negocio, ya no me apunté. Me acuerdo que terminé el ciclo, a ver, en agosto del 2019. Okey. Y ya en el periodo septiembre, perdón, Ujú. octubre, ya no me apunté. Entonces, ahí le decidí dar solo a Indian, a dedicarme a todo porque, mm, cuando no estaba yo, a veces tenía que hacer trabajo, lo que sea, pues no se subía fotos, no subía nada. Flyer, A veces había fallos que a mí no me gustaban. En realidad me costó muchísimo porque a la final a todo el mundo aquí, los pocos barberos profesionales que había en ese momento, traían sus mañas, te cuestionaban todo, te decían cosas como, por ejemplo: "Pero esa música, no", dices, "que no, ¿por qué no pone a Anuel?", por ejemplo. Y ya, decía: "Porque para poner a Anuel, te vas a otra barbería y punto, o sea, esto de la reserva es muy tedioso, coger los datos de las personas, no sé qué, estar guar". Entonces, tenía que estar yo ahí, porque si quería que yo eso funcione, tenía que estar yo ahí. Entonces, decidí ya estar ahí, y fue una decisión que yo la pongo como correcta. Pues bien, es cierto que luego, como vino la pandemia, todos mis compañeros, como pasaron a vaca, y decía: "Ah, mira, me hubiese quedado, hubiese aguantado un poquito más", porque la pandemia estamos hablando que fue en 2020, claro, en marzo. Entonces, me hubiese apuntado a ese ciclo y luego los 2 o 3 ciclos que se hicieron en pandemia, me hubiese graduado. total. Pero dije: "No, eso ya nadie lo sabía", entonces, Claro, o sea, nadie iba a predecir que nos iban a encerrar, mucho menos que exactamente. tantos negocios como aún así, Mm. mira que hacía tanta falta en la salir a la barbería, pero ya ves que no podíamos salir, o sea, era Sí, sí, no, en realidad, en esa época nosotros no había barberías que digamos que atendían, eh, con la puerta bajada. okey, Nosotros cerramos por completo y en realidad atendía a 2 o 3 personas. Con verás, el director del hospital del Isidro ya, era amigo y cliente en ese momento. ya, Y me escribía: "René, por favor, para que me cortes el cabello", porque como él salía constantemente en medios y tal, pues no quería salir con el pelo mal. claro, Y iba con un miedo, que yo le decía: "Okey", porque me daba cosas, porque él sí estaba al frente, digámoslo así, los médicos estaban al frente y, oye, si te quieren pedir algo, yo creo que estaba bien dárselo. claro, Entonces yo decía: "Okey, ya está bien", me voy con 2 mascarillas y le corto y luego me lavo las manos, súper bien, me baño en casa, todo. Pero digamos que así atendía a muy poquita gente, que te digo que era el director del Isidro, el gobernador, algunas personas así que digamos que por su posición salían bastante en televisión y en medios, entonces querían como verse bien. totalmente. Pero de ahí no entendía a nadie más, hasta que lo pusieron como permitido, con un toque de queda, no sé si recuerdas, Sí, sí, lo que recuerdo. había como un toque de queda que era en la mañana hasta las 2 de la tarde, algo así, y a partir de las 2 de la tarde no podía estar nadie en la
Mm, en la calle y ahí empezamos a hacer servicios a domicilio y era como muy raro porque la gente, por ejemplo, nos era en sus casas, ¿no? A veces cortábamos en un patio, en las escaleras, en una terraza. guau, Sí, sí, entonces como que no, o por ejemplo, me acuerdo una vez una señora que me hizo vestir todo de plástico. vayan que le cortes el cabello. Claro, para que le corte el cabello a su esposo y a su hijo. Me puso todo de un plástico desechable, los zapatos, todo, bueno, yo decía: "Ya no, da igual", decía yo, da igual al final. Em, es un servicio que estamos brindando, no tanto quizás por necesidad, porque sinceramente a mí lo de la pandemia fue como unas vacaciones, así suena un poco, porque sé que gente lo pasó un poco mal. Pero en lo personal, pues, no era mi caso, entonces no me puedo poner en ese plan de que para mí fue duro y tal, porque no lo fue. Para otras personas sé que fue, pero para mí no lo fue. Sí, Entonces, más bien, yo me lo tomé así como unas vacaciones, en un encierro voluntario. Por suerte, como te comenté, pues, no tenía ninguna necesidad en ese momento, entonces, digamos que fue para mí bien y si lo hice, y si damos ese servicio así fue porque, bueno, había gente que nos escribía, nos escribía, nos escribía, y decía: "Oye, pues hay que ser, comprometido con nuestros clientes y si lo desea, pues ahí vamos a estar". Entonces, claro, empecé a hacerlo yo, empecé a enviar un barbero, em que incluso este barbero, él sí, es verdad, él tenía otra realidad económica. Yo le di todo lo que se cobraba en ese momento por corte, se lo quedaba él en absoluto. Entonces, digamos que intenté ayudar, hice lo que pude y la verdad que para mí fue bastante, bien la pandemia, porque después de la pandemia fue cuanto mejor nos fue. qué loco. Sí, porque antes de la pandemia no nos iba tan bien, en relación así nos iba bien, pero no tanto como después de Okey, la o pandemia. sea, como que hubo un Sí, plus, digamos. sí, porque en realidad, mucha gente empezó a valorar, este tema de la higiene, ¿no? Total. Que era algo que yo siempre lidiaba con los chicos: "Desinfecta las máquinas, limpia tu puesto, La las citas, no quiero aquí gente aglomerada, es feo". Para mí es horrible entrar a un local y que haya demasiada gente. Yo prefiero un poco o sea, que haya gente, pero dependiendo el aforo que pueda tener ese local, Ujú. porque si no es como feo, ¿no? Entonces, todas esas cosas tomó mucho valor y sentido después de la pandemia, porque mucha gente es como que empezó a valorar eso. Entonces, gente que quizás no venía a Indian por el precio, o porque no les gustaba, o porque estaban muy cómodos en su barbería de siempre, pero ya empezaron a ver eso, que no había ventilación, que no había higiene, que no había turnos, en fin. E incluso me acuerdo que había gente que me preguntaba: "¿Cómo puedo hacer para que la barbería esté sola y yo?". Oh, okey, o sea, solo exclusiva, digamos. Exactamente. Entonces yo le decía: "Mira, ven en la mañana, que en la mañana hay poca gente, o si quieres", y obviamente eso te lo digo porque al final, yo el único medio, porque no te lo puedo reservar para ti, crea 4 citas, me paga las 4 citas y te aseguro que en ninguno de los otros puestos va a haber nadie. Porque claro, si pues, están así, pues, está pagando las 4 citas, pues, no tiene por qué haber nadie. Ah, No vas a atender a nadie. Y había gente que la pagaba. guau, Sí, había gente que decía: "Okey, te pago". Si son 4 en ese momento creo que cobrábamos 7 pues, ahí cogía y pagaba todo y se acabó. Entonces, cura, sí, sí, bueno, al final era cuestión de cada quien, ¿no? Entonces, lo hacíamos así, familias también lo reservaban así, entonces estaban ellos, en fin, y así íbamos trabajando, y ya cuando se fue quitando un poco las restricciones, ya todo el mundo ya adentro y ya les daba igual, ya en cambio. qué genial. Mira que, nos cuentas también un punto, se podría decir que para muchos crítico, el hecho de escoger entre tu carrera o, pues, en este caso, pues, tu negocio. Eh, ¿Cómo lo viviste tú? O sea, para ti fue un momento de decir: "Okey, tengo que tomar una decisión sumamente importante en mi vida". ¿Y qué tú le podrías decir a alguien que está en esa posición? Porque obviamente, pues, no es fácil escoger entre una cosa y otra, porque sabemos que hay inversión, sabemos Claro, que también es tiempo. ¿Qué le podrías tú decir a una persona, a un chico que está en la misma situación que tú estuviste en ese momento? pues, esta es una pregunta que me lo han hecho bastantes personas en realidad.
Y siempre les digo lo mismo. A ver, yo siempre hablo de lo mismo. A ver, para mí no está mal eh, hacer lo que te gusta, ¿ya? Y todos los oficios, profesiones, todo lo que es nuevo, crear contenido, ser streamer, todo eso que es, digamos, un poco nuevo, todo, todo puede dar mucho dinero en realidad, pero todo depende cómo lo hagas. Y esto es una realidad en realidad es válida para todo el mundo, Ok. en cualquier parte, en cualquier país, en cualquier ciudad, esto sirve. Ahora, si bien es cierto, entiendo que a ti también, y no sé tu madre qué tal orgullosa esté ahora mismo de ti, pero seguramente cuando eras un niño te decían, tú tienes que ser arquitecto, que tienes que ser ingeniero civil, tienes que ser médico, tú no puedes ser albañil, yo no quiero que tú seas panadero, tú no quiero que seas, yo qué sé, me invento, costurero, sastre, no, eso lo O en son, el campo, no o sé. en el campo, ¿no? Pero eso yo, para mí es un pésimo mensaje. Porque si nosotros hablamos de, yo qué sé, de cocineros, ¿no? Evidentemente no es lo mismo la señora que hace almuerzos que un chef con estrella Michelin. Yo lo sé. Pero es que yo sé que ese chef con estrella Michelin se visionó así, estudió de más y hace cosas que le benefician a los demás y por ende gana mucho más dinero. Claro. Pero esto no se va muy lejos de una realidad de un abogado, por ejemplo. Un abogado, que es el abogado, gana muchísimo más pues que el abogado que bueno, pues que está ahí, que los viernes en la tarde por lo general pasa borracho en su oficina y que pues la última vez que abrió un libro fue cuando terminó la carrera. Evidentemente va a haber mucha diferencia entre un abogado y otro y ambos son abogados. Tú puedes decir, wow, es abogado, o médicos, o ingenieros. E incluso el otro abogado pudo haberse graduado con mejor nota. Incluso, claro, yo tengo compañeros que fueron y ahora están trabajando en trabajos que no tienen nada que ver con ingeniería de telecomunicaciones. Wow. Pero ¿por qué? Yo me pongo a pensar, y yo, el único motivo que yo pienso es porque realmente a ellos nunca les gustó la carrera. Entonces yo a los chicos siempre les digo, hagan lo que hagas, intenta hacerlo diferente y bien. Si a ti te gusta y eres feliz en una carrera, yo qué sé, ingeniería civil, oye, pues adelante, échale huevos. Pero no puedes estar en una ingeniería civil y pensando en, yo qué sé, en televisión y radio. Total. Porque no vas a hacer ni una cosa ni vas a hacer la otra. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que al 90% de las personas les pasa, que no van a destacar en su carrera, que les va a ir mal. Quizás se les da para vivir y todo, pero pienso que no van a conseguir eso, ¿no? Entonces, en mi caso, yo ya había estudiado telecomunicaciones, como te comenté en España. Yo estudié una instalación de telecomunicaciones, que es un grado que se hace allá, FP se llama. Eh, entonces, mi idea era continuar con eso. Pero yo siempre vivía, como te comenté al inicio, siempre pensé en tener un negocio, siempre pensé tener una empresa. Ok. Siempre decía de niño, de joven, ¿qué quieres ser empresario? Pero no sabía cómo. Aunque la carrera existe, administración de empresas, Claro. empresariales, finanzas, economía, pero que siempre me cuestioné y hasta el día de hoy, y eso como una asignatura pendiente que tengo, es meterme a estudiar una carrera que tenga algo que ver con eso. Porque yo decía, siempre quise tener negocio porque me puse a ver cómo se estaban las cámaras de seguridad, ¿no? Oye, a poner fibra, no tiene nada que ver, Claro. absolutamente no tiene nada que ver. Totalmente. Entonces, para mí no fue muy difícil la decisión porque estaba entre hacer lo que quería, y lo cual era mi sueño, o continuar en eso que digamos que ya había empezado y digamos que no me iba tan bien, porque evidentemente no me iba tan bien porque tampoco lo hacía como lo hago lo de Indian, ¿no? Que Mm. lo hago con todo el esfuerzo, con todo el amor del mundo, toda la predisposición que tengo, se ve. Totalmente. Entonces, para mí, lo único que me jodió fue lo que mi madre había pagado en la universidad hasta el quinto semestre, que fue 1,600, algo así por cada semestre. Entonces dije, mierda, o sea, ojalá algún día se lo pueda devolver. Claro. Porque eso sí me jodió porque decía, bueno, pues ya le hice gastar ese dinero a mi madre y tal. Entonces, eso, y de ahí en realidad el cambio, pues no. Y lo que les digo a todo el mundo, haz lo que quieras hacer, pero hazlo bien, hazlo diferente. No te quedes a medias. Y hay muchos chicos que me dicen eso, ¿no? ¿Y tú qué recomiendas? Que no sé, que hay un chico que me dice, quiero ser DJ. Y le digo, pero ¿qué estás haciendo para ser DJ? Claro.
hazlo, coge, estudia. El DJ también estudia. Total. O sea, el DJ no es como que, Es una profesión. claro, si es una que nace con todo, no, estudia, escucha mucha música diferente, preséntate en discotecas, en fiestas, pero hazlo, porque si no, Sí, nunca vas a decir quiero ser DJ y echarle 1 hora a la semana a unos platos, es como que entonces no quieres ser DJ. Claro, o solo es sea, como un hobby. exactamente. Sí. No, y tiene mucho sentido, ¿sabes? Eh, Cuando de alguna forma te metes en este mundo de, pues, de crear proyectos, de hacer negocios, pues te das cuenta que, como tú dices, todo el mundo en todas las áreas puede tener un gran negocio si realmente lo disfruta, lo hace bien y pone el trabajo, por así decirlo, porque, o sea, me encantó el ejemplo del chef. El chef es verdad, o sea, hay gente, no se puede comparar a la señora que quizás trabaja en el mercado con un chef de Michelin. Yo he visto ejemplos de incluso granjeros que hacen millones de dólares porque disputan ser granjeros. Claro, Mm, mira que en Estados Unidos la persona de campo, mm, el granjero, es una persona que por lo general tiene bastante dinero, wow, porque tiene tierras, claro, y la tierra ahí es muy cara. Y en verdad, sí es cierto que también el tema de la industrialización, de la maquinaria que es diferente, pues ahí está todo automatizado y es verdad que el granjero de allí no tiene nada que ver con el de aquí, porque el de allí pues ve botones, hace otras cosas, ¿no? Ve máquinas, pone a funcionar máquinas, tal. No es tanto como nosotros lo que hacemos aquí, con un machete en la mano e ir to- a darle, ¿no? Pero aquí en Ecuador, bueno, digámoslo así, ¿no? La familia de que el presidente Noboa, ¿no? claro. Han sido personas dedicadas al Banano. banano y mira, pues son los millonarios del país, pues evidentemente es ¿por qué? Porque hay otras fórmulas, ¿no? Para conseguirlo, pero ahora mismo aquí en Loja, no sé si estás enterado de esto que han hecho ahora del café, de la ruta del café, todo esto. Sí, Yo veo que les va bien a los chicos. Y si te pones, claro, a pensar, bueno, ellos su materia prima es en la granja, ¿no? En el total, campo, total. pero lo están haciendo, como lo digo, diferente, ¿no? Ya no están empacando en la funda más barata, ya están pagando diseñadores para sus cestos, están abriéndose mercados en fuera del país. Entonces, evidentemente, podrán vivir, ojalá que sí, todos, espero que todos puedan vivir porque hay muchos, muchos, muchos cafés aquí en Loja. Espero que todos puedan vivir de eso, haciéndolo, si es que es lo que les gusta, haciendo eso que les gusta. Entonces, pero hacerlo diferente. No, y también me gustó la parte que dices de profesionalizarte completamente en eso, porque, o sea, cualquier cosa ahora que mencionas lo del café, requieres tener un alto nivel de profesionalización, de conocimiento. Sí, 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 evidentemente. Yo a veces, una cosa que no me gusta de Loja es, por ejemplo, hay un odontólogo, un chico de 18 años, entra a la carrera de odontología y lamentablemente por cómo es nuestra economía, cómo es nuestra ciudad, al final le quedan dos opciones. O trabajar con un mal sueldo o sobrevivir teniendo un negocio. Entonces, ellos por lo general prefieren odontólogos y muchos, ¿no? Se abren muchos negocios. Pero yo siempre digo, o sea, a ver, si yo estudié odontología, no estoy estudiando ninguna carrera que a mí me proporcione cómo llevar un negocio. Total, Entonces, yo siempre les digo, o sea, tú tienes que seguir al menos leyendo, al menos economía financiera, métodos para llevar negocios, hay un montón de libros de emprendimiento, hay muchísimos libros, en fin, para poder hacerlo, porque si no es imposible. total. Entonces, si yo aprendí en un curso a hacer pan, no me están enseñando cómo poner una panadería, me están enseñando cómo hacer el pan. Entonces, si yo quiero tener panadería, tengo que estudiar y muchísimo, muchísimo, que ese creo que es el principal error que cometemos muchos aquí en estas ciudades pequeñas, que a la final, como no tenemos industria tan grande, es como una competencia más directa entre todos, y a la final es como que dejamos eso a un lado, ¿no? Pero cuando te vas un poco más afuera y yo qué sé, por poner mi gremio de peluquerías y tal, tienes una cadena de peluquerías a nivel nacional en tu misma ciudad, que ya puso por el nombre, la gente lo prefiere, tú tienes que coger y estudiar el 10 veces más de lo que estudia ese tipo para poder ponerte a su nivel. Es que no puedes. Total. Mm. No, como tú dices, o sea, literalmente, o sea, cualquier
cosa lo que vayas a hacer, requieres, o sea, seguir leyendo, o sea, no puedes quedarte ahí. Incluso, mira que me hace mucho sentido esto del negocio porque sí es verdad, o sea, nos enseñan todo el conocimiento acerca de cierta área, pero no nos enseñan cómo poner un negocio. Y ahí está, o sea, todos, no sé, los que nos ponemos alguna vez un negocio nos falla alguna cosa, porque no nos enseñaron a tener un negocio, no nos Exacto. enseñaron a llevarlo, a hacerlo rentable, incluso aunque sea por lo menos a sostenerlo, porque es importantísimo, no sé, incluso mira, términos como utilidad, ganancia, no sé, son cosas que parece que están en otro idioma. Sí, sí, no, y yo, por ejemplo, a veces hablo con gente y a veces hablamos algo de contabilidad y no tienen ni idea Ah, de las obligaciones. Por ejemplo, que hace poquito, ahora hasta el 31 de abril, fue que se podía presentar en la superintendencia todos los reportes y tal. Hay gente que no sabe nada. imagínate, Entonces, como que, hostia, pues claro que es verdad que en Ecuador como tal, al no funcionar tan bien, también tiene sus beneficios. Es que justamente, pues, nos da más chance de equivocarnos, ¿no? Al SRI, por ejemplo, al no ser una institución que esté tan encima de las personas, pues si no haces unas facturas, pues no pasa nada. Pero eso cuando tú sales de aquí, en España mismo, la Hacienda se llama ya el SRI, olvídate, o sea, ahí controlan todo, todo sentido de una persona que tiene un negocio allí, por lo general suele ser muy preparada. ¿Por qué? Porque requiere de muchos conocimientos a la vez, ¿no? Yo siempre también, y es lo que yo estoy buscando ahora, es de crear un equipo porque no todo puedes hacer tú. claro, Entonces, empezar a delegar, digamos. No sé ti, mm, si las redes sociales igual las llevas tú ahora. pues en parte sí, y hace poquito empecé a trabajar con unas chicas muy buenas y la verdad que me está gustando, pero las redes sociales hasta hace muy poquito todo yo, Imagi cortes todo yo, Wow. cuentas todo yo, limpieza Cuadrar todo yo, sí, qué loco. todo, abrir, cerrar, ideas, todo, todo. Y eso es desgastante, a pesar que te guste mucho, también desgasta. Pero para poder, digamos, que eso fluya, tienes que prepararte mucho. Tienes que estudiar, tienes que estar en constante, preparación, ¿no? Entonces, si no lo haces, olvídate. Mm. Claro, no, y mira que, por ejemplo, me identifico mucho con el hecho de aprender estas cosas del SRI, de las declaraciones y todo este tipo de cosas, porque tú cuando te pones un negocio y si no has estudiado nada, lo primero que se te ocurre es, bueno, voy a ganar dinero, pero después viene como, no sé, te contrata, bueno, en este caso no creo que sea el caso, pero te contrata una empresa pública, privada y dice, ok, te puedo pagar solo con una factura. Entonces, tú es como, ¿qué es una factura? Entonces te tienes que meter y tienes que empezar a estudiar, tienes que ver cómo sacar la factura, cuánto tienes que pagar, todo este tipo de cosas influye. Y me encanta que lo menciones porque es verdad, o sea, nadie nos enseña al respecto, nadie nos enseña también lo que comentas de, bueno, pues yo a lo mejor tendré que pasarme un poquito de las horas de trabajo, e incluso ustedes veo que abren todos los días, o sea, de lunes a domingo. eh, pues para que la cosa sea rentable y para que empiece a funcionar de alguna forma la máquina. Entonces, me encanta, o sea, me encanta lo que dices al respecto. Creo que has tenido mucha preparación al respecto. No sé a qué edad te empezó a surgir esta curiosidad acerca de los negocios, de los libros. ¿Qué, qué, qué le recomendarías a un chico que empiece a leer, eh, que está interesado en este tema, sobre todo? Pues ahí, lo que yo hago ahora mismo, quizás por el tiempo y por la comodidad y todo eso, es podcast y audiolibros. Wow, Yo soy, oyente, gente de ok. es creo para mí lo más fácil, Ujú. que sentarte y abrir un libro de economía o de tal, y estar ahí, ¿no? En verdad para mí es mucho mejor. Por mis actividades, por lo general tengo que pasar mucho tiempo conduciendo, entonces ahí aprovecho y me pongo podcast, me pongo foros, me pongo meetings, me pongo de todo, de gente que sube contenido a YouTube, que al final, a día de hoy, si todo lo que tú quieras hacer, o casi todo lo que tú quieras hacer, ya está en YouTube, Literal. casi todo. Entonces, ya no hay esa excusa, ya no hay
Ya no le puedo preguntar al profesor de economía, ya no le puedo preguntar al profesor yo qué sé, de finanzas, de administración de empresas, ¿no? Todo lo tienes en YouTube. Entonces, yo lo que hago es YouTube, YouTube y Spotify. Entonces, es la manera para mí más fácil que todo el mundo tenemos a mano para aprender. Si bien es cierto, a veces hasta es raro y que quizás hasta es obsesivo, pero yo cuando conduzco prefiero escuchar eso que música. Total. Cuando estoy en el gimnasio, la gente se pensará que yo qué sé, estoy ahí con rock and roll, techno, no sé qué, y estoy escuchando cómo tienes que hacer las cuentas o qué es lo que se viene en el año que viene, no sé qué. Wow. Y lo prefiero porque digamos que son los únicos tiempos que tengo para poder escucharlo. Entonces, yo les diría eso, que de lo que quieran hacer, que se metan, vean en YouTube, vean si les gusta. Hay muchas personas creando contenido. Ahí habrá personas que nos gustan más, otras personas que nos gustan menos, a personas que les entendemos más, otras que entendemos menos. Entonces, cada uno que ya vaya viendo cuál es el canal con el cual se siente identificado y si este canal les sirve, pues también que nos escuchen a nosotros. Qué increíble, ¿no? Sí, y total, o sea, es que cosas así de simples, mira que son hacks de oro para mí, porque a mí alguna vez me dieron ese tip, pero yo no sabía qué diferencia puede hacer el cambiar la música por un podcast. Claro, sí, sí, bueno, es que también seguramente, en mi caso, como en Indian estamos todo el día con música, yo lo que menos quiero es escuchar más música. Entonces, también puede ser por eso también, no sé, pero bueno, yo el caso es que empecé a escuchar podcasts, así como te digo, y la verdad que me gusta mucho y no solo de la gente, no le quiero decir que todo el día paso escuchando de emprendimiento, ni mucho menos, ¿no? Yo también escucho, por ejemplo, me gusta mucho el fútbol. ¿Ok? Me encanta el fútbol, Claro, y también sigo canales que hablan de fútbol, de la actualidad del fútbol, que hablan del fútbol del pasado, que me gusta mucho escucharlos también, a veces también, de cantantes, escucho La Revuelta, no sé si conoces este programa de España, creo que sí. escucho a Jordi Wild, así, también me entretengo, obviamente, o sea, no todo es, no todo es todo sí, Con- claro, no, no, calidad de res sí, pero y sigo en la misma línea de que al final prefiero eso que, pues eso, escuchar las 10 canciones que están de moda. Entonces, lo hago así. Entonces, yo una vez me acostumbré, pues oye, ya, como todo hábito, ¿no? Así que te genera una rutina y cuando ya te cuesta salir de esa rutina. totalmente. Entonces, sí, yo les diría eso, que al final todo está a mano. Sinceramente, a día de hoy, estoy seguro que si pones, no lo he buscado por si acaso, pero si pones cómo crear una barbería en 10 pasos, Te, ya lo tienes, te sale, te lo juro. literal. Y si quieres poner lo que sea, también va a estar ahí. Ya lo tienes. Entonces, ya no hay excusa. Ya tú tienes que simplemente Invertir el tiempo. exactamente, que eso es lo que quizás a día de hoy es lo que más nos cuesta a la gente, dar nuestro tiempo, porque por lo general, no sé si te das cuenta o si te has dado cuenta con esto, como que ahora todo el mundo es como un poco más egoísta y todo el mundo solo quiere invertir tiempo en sí mismo y todo es con el teléfono, solo es TikTok, Instagram y tal. Entonces, quizás en vez de ver 3 horas de TikToks que no te quizás te suben mucho o nada, pues dediques 3 horas a ver algo que quizás te pueda interesar. Sí, Y es increíble porque a la final hay vídeos que ves que son de 1 hora, que pueden parecer larguísimo, pero te sirve, pero no tienes idea, te sirve de una manera espectacular. Y luego estuviste 3 horas viendo gameplays de Warzone y no te sirve de nada porque sigue siendo malísimo. claro. Mira, es que es tal cual, y incluso, o sea, para tu mismo desarrollo, ni siquiera del negocio personal, o sea, Sí, sí, hay muchas cosas, sí, eso es totalmente. Ahora que mencionaste esto de, pues bueno, de los hábitos, de la rutina, nos encantaría saber cómo es un día en tu vida, o sea, cómo desarrollas un día. Nos contaste que vas al gimnasio, pero me imagino que es como, pues bueno, también hay que atender el negocio, no sé si tienes una familia. ¿Cómo tú subdivides tu día para Pues, es algo muy complicado, Juan, sinceramente. Es más, hace relativamente poco tenía problemas con esto. Me estaba estresando demasiado porque sentía como que no hacía todo lo que quería hacer, que había mucho desorden. Y entonces, en realidad, a día de hoy, ya te puedo decir
que bueno, me despierto a las 7 de la mañana, bueno, un poco antes, me despierto 6:30, así. Voy, por lo general, si tengo un hijastro de 11 años, lo dejo en la escuela, me voy, abro Indian, abrimos la cafetería a las 7 de la mañana. Estoy ahí hasta las 9, 10 más o menos, intento en esas 3, 2 horas trabajar. Todo el trabajo, creo que a veces la gente, incluso hasta mi esposa me dice: "¿Estás trabajando?", y le digo: "Ahorita mismo estoy trabajando". Y en uno lo veas así, estoy trabajando, entonces que intento trabajar, ¿qué es el trabajo en las mañanas? Pues, poco de redes sociales, ver correos, si tengo alguna idea, si se me quedó algo, algún convenio que se me quedó por hacer, algún documento, etcétera. O sea, todo eso lo intento ver, ideas nuevas, en fin, todas esas cosas lo intento ver ahí. De ahí me voy al gimnasio, estoy 1 hora, hora y media, más máximo. En realidad no me gusta estar mucho en el gimnasio porque, también cuando entreno me gusta entrenar enfocado, entonces estar 1 hora para mí ya está bien, a veces me quedo un poco más porque hay una mesa de ping pong, entonces a veces juego con alguien, entonces, me entretengo ahí. Okey. De ahí me voy a descansar a mi casa, como, y en la tarde ya hago toda la tarde de trabajo. Desde las 3 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche estoy trabajando en diferentes cosas, ¿no? Como ejemplo, hoy estamos aquí, seguramente después estamos aquí a India, quizás corte el cabello, quizás no, quizás hay que ir a comprar X cosas, en fin. Entonces, hago eso, cierro a las 9, voy a cenar, por lo general, cenamos en casa o salimos a veces. Y de ahí me entretengo un rato en la computadora, juego videojuegos, estoy un rato y de ahí me pongo una película a dormir. Okey. Y esa es la rutina que por lo general la tengo de lunes a sábados. De momento es lo mejor que he podido hacer para intentar trabajar, eh, entrenar, hacer ejercicio para ello es muy importante, tener tiempo para mí de entretenimiento y poder brindarle también espacio a mi familia, porque en las mañanas cuando estoy descansando, por lo general estoy con mi esposa, a veces vemos algo en la tele, simplemente dormimos, lo que sea, o vamos a dar una vuelta y tal. Y por lo general los domingos suelo ir mucho a Vilcabamba. Oh, ¿te gusta Vilca? Sí, bueno, me parece lo mejor que hay cerca, entonces es como que intentamos siempre de ir a algún lado, pues, para pasar en familia. Al final, tengo 2 hijos y está uno en camino. Entonces, esto, pues, también hay que echarle tiempo, porque yo digo, la noche juego videojuegos, pero quizás juegue media hora. Hoy noche, por ejemplo, voy a jugar fútbol, y pues es 1 hora, pero ya luego le dedico a la familia y ya está. Entonces, hay que intentar, estar en todos lados, aunque a veces pueda ser imposible. Pero si te organizas. Súper, ¿no? Y mira que me encanta que nos compartas esto porque, bueno, no sé si te pasó a ti. A mí generalmente me pasaba que, pues, uno idealiza cómo es la vida del emprendedor, ¿no? Pero, pues, todo es 24/7 full in trabajo y no hay nada más. Y quizás, llega un momento en que, quizás necesitas enfocarte totalmente a eso, pero conforme se van dando las cosas, pues, también tienes que empezar a darle el tiempo a otras cosas, incluso a la distracción, o sea, empiezas a valorar la distracción. Entonces, incluso la carga de estrés, no sé si eso te ha ayudado también con la carga de estrés o cómo tú lo has venido sobrellevando, porque es algo que generalmente las personas que tienen un negocio, que emprenden o que, bueno, están rindiendo al máximo en lo que hacen, pues es un problema que tarde o temprano se encuentra. ¿Cómo lo has lidiado tú en eso? O sea, yo en realidad, ahora a día de hoy puedo tener esto, te cuento, porque tengo más de 10 colaboradores conmigo. Wow. Entonces, yo antes de que empezáramos a grabar, no sé si viste, está en el WhatsApp, está dando ciertas indicaciones, ciertas cosas que estaban pendientes, tal y cual. Me voy a desconectar unas horitas. Yo sé que ahora mismo todo tiene que estar fluyendo, pero esto sucede después de que haber tenido mucho trabajo por detrás. No, totalmente. Entonces yo cuando abro India en el 2018 hasta el 2022 más o menos, si me preguntabas cómo era mi día a día, igual era de 9 de la mañana a 9 de la noche en Indian, y de 9 de la noche hasta las 12 pensando en Indian, y así sucesivamente. Y me dormía de 12 a 1 de la madrugada hasta que me despertase 8 o 9 y volvía a Indian, y era Indian, Indian, Indian de lunes a domingo, así sucesivamente. Qué loco.
Y es verdad, sinceramente, esto te cuento que hasta 2022, porque justo en 2022 nace mi hija. Entonces, cuando mm, ya hay otras personas más o ya hay otras cosas, necesitas darle ese tiempo. Yo sé que mi pareja de ese momento, y eso había un reclamo constante de, pero tú solo pasas ahí. Y decía, sí, yo solo paso ahí, pero porque quiero, pues, que esto funcione, ¿no? Entonces, pienso que para todo hay etapas. Es más, siempre les digo a los chicos, no te cases pronto, intenta hacer tus deberes primero, intenta tener algo primero, algo que puedas ofrecer antes de, porque luego con pareja es un poco más complejo, porque la pareja te pide su tiempo y es normal, eso no está mal. Totalmente. Pero eh, si sois jóvenes, si es una pareja joven, pues también tienen que entender que, oye, tiempo habrá, seguro, pero lo que estés haciendo hoy será lo que coseches mañana. Entonces, creo que siempre hay que ser apoyo y que hay que apoyar a la persona, decir, oye, bueno, se está esforzando mucho, puede parecer obsesivo, puede verte enfermo. De, oye, este tipo, pero oye, estoy seguro que si lo haces así, al fin y al cabo vas a conseguir lo que te propones y vas a tener eso, ¿no? La libertad, porque yo también, ahora a día de hoy, yo descanso, tranquilamente puedo descansar una semana Y sin y problema. no pasa nada. La otra vez me fui 15 días a Colombia, no pasa nada, no se cae el mundo, no, está todo bien, Sigue fluyendo, la verdad. exactamente, pero porque se trabajó mucho. Entonces los frutos van a llegar, siempre y cuando trabajes mucho. Y también no es mucho de horas, más bien es mucho de enfocado, o sea, trabajo activo, por así decirlo, o sea, trabajo que valga la pena hacer. Porque seguir cometiendo el mismo error, el mismo error, el mismo error, el mismo error y que no corrijas es como que estás perdiendo un poco el tiempo, no estás haciendo bien las cosas. Total. Entonces, este es mi día a día de hoy, pero porque en su pasado, en el pasado, pues se trabajó mucho y por eso es que puedo tener este día a día hoy. Pero igual que yo digo que esto es como lo que yo hago, intento hacer, ese es, lo intento. eh, Hay días que no se puede. Hay días que de repente se daña una cosa, de repente, ahora que mi esposa está embarazada, necesita otra cosa, de repente el niño se enferma, yo qué sé, cosas así, y te daña un poco la rutina, pero no pasa nada, lo haces como puedas, al día siguiente pues ya será otro día y se acabó. Entonces, Sí, sucede así. Por ejemplo, el día de ayer nos fue súper bien. bien. Yo fui a las 10, no, a las 9 fui, no fui, empecé a cortar y ya no paré hasta las 9 de la noche. Comí una hora y todo bien. Fui al gimnasio, no, pero no pasa nada. Ya, mañana es otro día y se intenta cumplir con los objetivos y ya está. Seguramente aquí, si todo va fluyendo a unos 3 años, 5 años, quizás sea diferente. Y lo que ahora digo, pues trabajo 8 horas o 9 casi, estoy trabajando 5 y estoy teniendo mejores resultados porque ese trabajo de 5 horas lo hago mejor, lo que sé, o sea, sí. Y me hace mucho sentido porque em, no es lo mismo hacer lo mismo todos los días sin un norte que pues en empezar a hacer un trabajo, no sé, para avanzar hacia algún objetivo en concreto. O sea, creo que es un error también que se comete bastante. Yo personalmente lo cometí, es como todos los días algo, pero ¿a dónde estoy yendo? En cambio, si haces un trabajo enfocado totalmente hacia llegar a algo, es como, a veces ni siquiera requieres tanto trabajo. O sea, a veces a lo mejor dices, no sé, tengo que trabajar 16 horas y a lo mejor en 9 ya la haces. Claro, tengo que estás 16 y estás 10 mirando el teléfono y 6 solo trabajando, en vez de trabajar y punto y hacerlo completamente bien. Tal cual. Sí, sí. Genial, brother. No sé, créeme, nos has dado tanto valor que, no sé, ya creo que vamos más de la hora y ¿Será? No lo sé. no sé cuánto va. Puede ser. Eh, Me encanta este tipo de conversaciones en las que nos metemos completamente y se le brinda muchísimo valor a la gente. Algo que para ir cerrando te quiero preguntar es, bueno, a todos nos surge esto de cuándo es el momento de contratar. Tú nos contaste que, pues bueno, de alguna forma tuviste que contratar sí o sí, pero hay gente que literalmente no se atreve. También como que tan cuesta soltar esto de eh, no sé, tengo que delegar alguna tarea. Entonces, ¿qué recomiendas tú para poder delegar y
poder empezar a contratar, porque también hay el error de empezar a contratar sin tener también como que los fondos para contratar a alguien. ¿Qué 3 cosas has visto tú o no sé, o qué nos puedes recomendar tú para poder contratar y empezar como a tener esta lista de colaboradores que te ayuden a hacer el trabajo y pues que empiecen a soltar como carga de trabajo hacia ti? Claro, yo, por ejemplo, siempre contrato cuando siento la necesidad. Es decir, que, por ejemplo, yo veo que ahora mismo estoy contratando a un barbero, quiero contratar a un barbero, 2 máximo. ¿Por qué? Porque está viniendo más gente de la que podemos atender. Entonces, yo ya veo ahí una carencia, ¿no? Entonces digo, prefiero contratar a más personas porque es la gente se está yendo, ¿no? Entonces, ahí yo la necesidad, ¿no? Pero hay negocios que, por ejemplo, así no tengas gente. Me pongo en el caso de una cafetería y tú necesitas una cocinera y tú no eres cocinero, pues tendrás que contratar desde entrada, ¿no? Entonces, siempre es cuando hay una necesidad. Siempre, siempre. Siempre que yo veo una necesidad, hay que contratar. Porque no sé si te ha pasado que a veces vas a un restaurante o vas a algún lugar y no te pueden atender tan bien, o no te atienden Se directamente. demoran, no sé. Tú ya no vuelves, te vas con una mala experiencia. Dices, no, pero. Y quizás si hubiese habido un colaborador más, tu experiencia quizás hubiese sido diferente. Entonces ahí quizás yo veo que está perdiendo más por contratar, por no contratar que por contratar, ¿no? Entonces yo pues veo eso, veo cuando hay una necesidad, digo, bueno, pues es el momento y ya está. Y en realidad yo pienso que una de las cosas que muy importantes para contratar es que te lo tomes con toda la seriedad del mundo. Porque si tú no te lo tomas de una manera seria, esa persona que está viniendo a tu negocio no lo va a hacer por ti. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, por ejemplo, cuando contrato le digo, envíame una hoja de vida. Y a veces me ha respondido, ¿no? Un barbero me ha respondido, pero ¿para qué una hoja de vida si es una barbería? Entonces yo sé que a él no lo voy a contestar. Lo que yo digo es que si no es capaz de coger y enviar una hoja de vida, pues que no, ¿cómo le meto en la cabeza que tiene que limpiar bien, que tiene que desinfectar sus máquinas, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro? Es imposible. Wow. Entonces, es imposible. Entonces, cuando tú vas a trabajar en el Supermaxi, por poner un sitio, o Fibeca, todas estas cadenas, ahí te piden que si hoja de vida, que si vayas así, y todo el mundo, como vemos a un gigante enfrente, decimos: "Okey", y lo hacemos, ¿no? Pero piensa la gente que cuando viene a contratar o a trabajar contigo, que tú eres, pues eso, un emprendedor, ¿qué tal? Estás iniciando, pues piensan que todo es a la maldita sea. Entonces, si tú contratas así, pues seguramente lo que vaya a pasar es eso, que el tipo llegue tarde, que el tipo no venga con uniforme, tal y cual. Cosas que no harían si estuviesen trabajando para Supermaxi, para Fibeca, para lo que sea. Entonces, tú desde el primer momento, seriedad. Oye, tú vas a contratar un editor, por ejemplo. Enséñame, a ver. ¿Dónde estudiaste? Okey, ¿Estudiaste acaso? No. Al final es tu negocio, ¿no? Porque él va a entrar a tu empresa y tú lo que quieres es una persona que tenga sus capacidades, sus cualidades y que sobre todo quiera ese trabajo. Entonces yo ya sé desde el primer momento, cuando yo le pido una hoja de vida y ya no me envían, cuando yo les digo, por ejemplo, estudiaste en algún lado y no han estudiado en ningún lado, entonces ya sé que ese no lo voy a contratar. Entonces eso es muy importante porque también para mí no es tan bueno que las personas varíen mucho. Porque es una pérdida de tiempo para mí el coger y volver a enseñar a todo lo que quiero enseñarle a esa persona, nuevamente, así otra persona, otra persona, otra persona, es como que es desgastante. to Y si la empresa iba, digamos, a una velocidad, ya te retrasa, porque te toca parar en cierta manera hasta que la persona nueva sepa hacer como tal cual como quieras tú. claro. Wow. Increíble. Esa respuesta, créeme que tiene muchísimo valor y yo no la había visto así. Esto de, ¿es verdad? O sea, si nos contratan, no sé, Supermax y Beca, por supuesto que vamos a hacer una hoja de vida y por supuesto que vamos a llegar a tiempo. A menos que no quieras el trabajo, obviamente, pero increíble. Mira qué poderoso tip. Súper, René. Nada, de mi parte agradecerte muchísimo. Créeme que, no sé, habría que hacer otro podcast contigo. Es que veo que estás muy lleno de valor y que nos puedes aportar muchísimo en este sentido. Veo la experiencia, los años de trabajo, la formación que tienes y nada, te agradezco muchísimo por el tiempo
elegiste invertir en este espacio y créeme, seguramente a toda nuestra comunidad le brindaste un rayito de luz hacia ese camino de emprender, de los negocios y de todo este tipo de cosas. Lo último que te quiero pedir es que, pues bueno, sé que tenemos también público que no es de Loja aquí, pero pues, si algún día vienen, pues que nos cuentes cómo te podemos encontrar en redes sociales, que nos cuentes dónde están ubicados y pues no sé si quieren reservar un turno, no sé si tienes un WhatsApp, todo este tipo de cosas. Yo he reservado un WhatsApp. Puedes compartirnos para que pues, nuestra audiencia lo pueda saber. Claro, ahí, Sí. pues nosotros estamos en Loja, en el centro de Loja, en la avenida 24 de Mayo y José Antonio de Iguren. Y luego nos pueden encontrar en Google. Nuestra página web es www.indianclubesc.com. Y en esa página web tienes todos los enlaces a nuestras redes sociales, a nuestro WhatsApp, a nuestro número de teléfono, a todo. Y si en tal caso usas más redes sociales, en todas las redes sociales estamos como Indian Club S. Wow, súper. Muchísimas gracias, René. Gracias por tu tiempo y por, no sé, por todo el conocimiento que nos compartiste. Y pues nos vemos en una próxima. También nos vemos por allá por la barbería. Muy bien, un gusto. Tengas un lindo día. Gracias. Gracias.